Hola, bienvenidos a Rafa Explica. Ok, aquí vamos. Todo comenzó a finales de la Edad Media y a comienzos de la época moderna. Había un comercio muy activo con el lado occidente y oriente del mundo, que en ese entonces para los europeos era solamente Europa, Asia y la parte norte de África. Pero todo cambió cuando los turcos otomanos atacaron. Ellos, poco a poco, se fueron expandiendo en Asia. Cuando se empezaron a expandir hacia Occidente, Constantinopla cayó en su mira. Al ser un imperio que estaba cayendo, terminó fácilmente en las manos de los turcos en el año 1453. Y gracias a esta toma, Europa, al dificultarse el paso hacia Asia a través del mar Mediterráneo, que ahora era territorio de los turcos, evitaron pasar por aquella ruta al poder chocar con un poderoso imperio. Desde ese momento fueron en busca de nuevas rutas para llegar a Asia y comprarle o venderle productos. También otros puntos que favorecieron la expansión europea fueron la economía mercantil de la época moderna, que consistía en la obtención de metales preciosos para ver cuán poderoso era un Estado. Ayudó a buscar nuevas tierras para establecer colonias y de esa manera aplicar un capitalismo comercial, haciendo más fuerte a la nación. Segundo, los inventos tecnológicos. Gracias a esto se pudo favorecer la navegación. ¿Cómo? Alejando a los navegantes renacentistas de las costas con la seguridad de que podrían volver a casa. Unos ejemplos de estos inventos fueron los barcos, la brújula, el astrolabio, etc. Otro punto fue la expansión del catolicismo para ser un imperio más unido y poderoso, al estar al comando de una religión, que en ese entonces el que tenía poder sobre la iglesia era solamente el rey, haciéndolo más poderoso. Pero lo que cargó la mayoría de estos puntos fue el pensamiento humanista, que incentivó a la búsqueda de nuevas rutas con un espíritu individualista, observador y aventurero, que impulsó también a un gran conocido de la historia mundial, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un viajero que sirvió a España. Su espíritu viajero había empezado cuando leyó sobre los viajes de Marco Polo, un viajero que había expuesto al mundo una nueva visión de Oriente. Empezó a interesarse a viajar hacia las Indias con una nueva ruta que era teorizada posible. Viajar a las Indias a través de Occidente, es decir, dando la vuelta al mundo. Pero en vez de llegar a su tan imaginada Indias, se encontró con un lugar que fue descrito como una maravilla. Descubrió América, en 1492, lugar que fue próximo a ser explotado por los españoles y portugueses, que buscaban colonizar para obtener metales preciosos, materias primas, todo esto para su país, pero ellos mismos lograban ganar una posición mayor en el estado que formaban parte, y asimismo ganar un poder mayor económicamente, sin pensar en los residentes de aquel continente. Encuentro de dos civilizaciones. Ambas civilizaciones, al encontrarse, generaron cambios, siendo la mayoría de los cambios positivos para Europa, como el encuentro de nuevos productos alimenticios y asimismo una venta mayor de estos, el conocimiento de un nuevo continente y la primera vuelta al mundo, etc. Y la mayoría de los malos los tomó América, como la cultura, economía y política se les fueron arrebatadas de las manos y les impusieron las de Europa. Todo tuvo un cambio muy repentino, y asimismo creyeron los indígenas cuando se formaron guerras por la obtención del continente. Pero, ¿hubo una fácil conquista? Se dice que sí, por su duramiento de 50 a 60 años, que si uno considera que toda la conquista de un enorme continente se demoró esa cantidad, es bastante poco a mi parecer. Hubo, eso sí, muchos factores que favorecieron la conquista de los españoles. Primero, el efecto sorpresa. Algunas tribus no supieron reaccionar al ver a los españoles con armas montadas en caballos que no conocían y huían al verlos venir. 2. Aspecto religioso. Los indígenas, al ser derrotados, desconfiaron de sus dioses y se pasaron al bando español, al ver que su dios sí les protegía con la victoria. 3. Estrategia militar. Los españoles tenían mucho más conocimiento militar al tener un ejército profesional y meterse en muchas batallas por el territorio. Los españoles aprendieron que si uno tomaba al jefe del ejército, éste se deshacía por completo, y esto fue aprovechado por los españoles para obtener más esclavos que cadáveres. También, en este mismo factor,
Uno puede pensar de cómo los españoles buscaban matar para obtener aquel territorio, con armas más letales que pueden provocar la muerte instantáneamente, pero en cambio los indígenas buscaban aturdir para tomar a los prisioneros de guerra y ofrecérselo a sus dioses, con armas que lograban solamente dañar. Otro punto que facilitó la conquista por parte de los españoles y fue una maldición para todos los indígenas fue la catástrofe demográfica, que consistió en la muerte de entre el 90 a 95% de la población indígena, que consistió en la explotación de indígenas y mestizos a trabajos pesados después de haber sido esclavizados y haber sido contagiados con enfermedades traídas por los inmigrantes, como por ejemplo la viruela, que mató a unos 15 millones de indígenas, debilitando sus ejércitos a lo largo y ancho del continente. Los conquistadores pensaron que le hicieron un favor a los nativos al entregarles su cultura, que pensaban que era la única y correcta y buena. Pero, ¿le preguntaron a los nativos? Le arrebataron el mundo que conocían, sus tradiciones, costumbres, idioma, sin comprenderlos, sin ponerse en su lugar. Gracias por su atención. Aquí termina el video. Adiós.